Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión. Hoy nos zambullimos, nunca mejor dicho, en el fascinante mundo del buceo autónomo, el scuba, vamos. Eso es. Vamos a usar varias fuentes, como la extensa entrada de Wikipedia sobre el tema, para desgranar qué es esto del scuba, cómo funciona y por qué engancha a tanta gente. Nuestra misión hoy, entender qué es exactamente, de dónde viene, qué cacharros se necesitan, los pasos básicos para hacerlo con seguridad y, bueno, por qué la gente se mete ahí abajo, ya sea por diversión o por trabajo. Precisamente, porque la palabra clave aquí es autónomo. Scuba, Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Aparato de respiración subacuática autónoma. Exacto. Y esa autonomía, esa libertad de no depender de un tubo desde la superficie, como en otros tipos de buceo, o de aguantar la respiración en apnea, bueno, eso lo cambió radicalmente todo. Te da una libertad de movimiento increíble. ¿Suena lógico? Pues a ver, si te parece, empecemos por el principio. La idea de respirar bajo el agua es antigua, ¿no? Un sueño casi. Pero, ¿cómo se pasa de soñar a tener la tecnología que tenemos hoy? Es una historia larga y con muchos intentos. Los primeros sistemas prácticos, digamos, fueron los de circuito cerrado, los famosos rebreathers. Ah, los rebreathers. Sí. Ya en 1878, fija que un tal Henry Flews patentó uno que funcionaba. La idea es reciclar el aire. Filtras el CO2 que exhalas y repones el oxígeno que consumes. Y eso tiene ventajas, ¿no? Claro. La principal, sobre todo para los militares, británicos, italianos, alemanes en la Segunda Guerra Mundial los usaron mucho, es que apenas sueltan burbujas. Ah, claro, para pasar desapercibido. Exacto, sigilo total. Pero tenían un problema gordo. Usaban oxígeno puro, o casi puro. ¿Y eso es malo? A cierta profundidad, sí. El oxígeno a alta presión se vuelve tóxico. Muy tóxico. Así que limitaba muchísimo la profundidad a la que podías bajar. No era una solución para todo el mundo, ni mucho menos. Entiendo. O sea, útil para cosas muy específicas, pero limitado. Entonces, el gran salto vino al dejar de reciclar el aire y pasar a liberarlo. El circuito abierto. Justo. Ahí está la clave. Hubo intentos antes, como el de Yves Le Prior, allá por 1925. Tenía una botella de aire comprimido, pero el aire salía a chorro, sin parar. ¿Cómo que a chorro? Sí, un flujo continuo. El buceador tenía que abrir y cerrar un grifo manualmente para respirar. Imagínate. Qué poco práctico. Exacto. Gastaba aire a do bestia y la autonomía era mínima. Funcionaba así, pero no era cómodo ni eficiente. No iba a popularizarse así. Vale. Entonces, ¿cuál fue el momento eureka? El que lo cambió todo de verdad. Pues mira, eso llegó en un momento complicado. Durante la ocupación alemana de Francia en 1942. Ahí estaban Jacques Cousteau. Cousteau, el famoso Cousteau. El mismísimo. Él era oficial naval y se juntó con Émile Gagnan, que era un ingeniero que sabía un montón de gases, trabajaba para Air Liquide. ¿Y qué hicieron? Pues tuvieron una idea genial. Adaptaron un regulador que Gagnan había diseñado para los motores de gas de los coches. De un coche al buceo. Tal cual. Lo modificaron y crearon el Aqualung. La clave fue combinar dos cosas: botellas de aire comprimido a alta presión, que ya existían más o menos, y un regulador a demanda, A demanda. ¿Qué significa eso? que solo te daba aire cuando tú inspirabas, y te lo daba justo a la presión del agua que te rodeaba en ese momento. Ni más ni menos. Ah, vale. No como el de Le Prior que soltaba aire sin parar. Exacto. Esto era súper eficiente. De repente, respirar bajo el agua se volvió fácil, intuitivo. Podías olvidarte del aparato y disfrutar. Y eso, claro, fue la chispa. Abrió el buceo a muchísima gente. Fue el inicio del buceo recreativo como lo conocemos. ¡Qué historia más curiosa! Una adaptación que revoluciona una actividad entera. ¿Y ese diseño básico del Aqualung ha evolucionado mucho desde entonces? El concepto fundamental, el de la respiración a demanda, sigue ahí. Pero sí que hubo mejoras importantes, claro. Pocos años después, en el 52, un australiano, Ted Eldred, desarrolló el regulador como lo usamos hoy casi todos, el de una sola manguera. Una sola manguera. ¿Cómo es eso? Bueno, separó el regulador en dos partes, dos etapas. La primera etapa, la que se conecta a la botella, reduce la presión altísima del tanque a una presión intermedia. Ajá. Y luego, por una manguera, ese aire va a la segunda etapa, que es la pieza que te pones en la boca. Y esa segunda etapa es la que hace el ajuste final y te da el aire a la presión justa para respirar. Ah, ya veo. Más cómodo, ¿no?
mucho más cómodo y eficiente. Esa configuración de 2 etapas y una manguera es la que usamos la inmensa mayoría hoy en día. Y claro, la cosa no paró ahí. Imagino que vinieron más inventos. Por supuesto. Piensa en los chalecos de flotabilidad. Al principio eran unos collares salvavidas muy básicos, los ABLJ que llamaban. Sí, los he visto en fotos antiguas. Pues eso evolucionó a los chalecos compensadores modernos, los BCD, que son fundamentales para controlar dónde estás en el agua. Y luego para la gente que quería ir más allá, más profundo, más tiempo. El buceo técnico. Exacto. Ahí surgieron otras formas de llevar el equipo, como la placa dorsal con el ala o el montaje lateral, el side mount. Que llevan las botellas a los lados, ¿verdad? Eso es. Y también el uso de otras mezclas de gases, no solo aire, el famoso nitrox o el trimix para profundidades ya serias. Todo eso abrió puertas a exploraciones impensables antes. Vale, pues si te parece vamos a meternos de lleno en el equipo que usa un buceador hoy. Porque no es solo la botella y el regulador, ¿verdad? Hay más cosas. Uf, sí. Hay un conjunto de elementos esenciales. A ver, necesitas algo para ver bien bajo el agua. ¿La máscara? La máscara, claro. Algo para no pasar frío y protegerte un poco. ¿El traje? El traje, neopreno o seco. Luego para poder hundirte, porque si no flotarías como un corcho. ¿El lastre, los plomos? El lastre. Y para ajustar tu posición exacta en el agua, ni arriba ni abajo. El chaleco que mencionabas, el BCD. El chaleco compensador. Para moverte con soltura. Las aletas, el más común. ¿Cómo funciona exactamente ese regulador? ¿Ya has adelantado algo? Sí. A ver, la clave del circuito abierto es el regulador. Piensa que el aire en la botella está a una presión brutal, ¿eh? 200 bares, a veces 300. Eso es 100 veces la presión atmosférica o más. Una barbaridad. No podrías respirar eso directamente. Imposible, te reventaría los pulmones. La misión del regulador es reducir esa presión tan bestia hasta la presión del agua que te rodea, la presión ambiente, para que puedas inhalar sin problemas. Y decías que lo hace en 2 pasos, ¿no? 2 etapas. Eso es. La primera etapa se conecta a la grifería de la botella. Coge esos 200, 300 bares y los baja a una presión intermedia, digamos unos 8 o 10 bares por encima de la presión ambiente. Vale. Y esa presión intermedia viaja por la manguera hasta la segunda etapa, que es el cacharrito que llevamos en la boca. Y esta segunda etapa es la que hace la reducción final. Solo cuando inspiras, abre una válvula y te da el aire justo a la presión ambiente. Entendido. Muy ingenioso. ¿Y cómo sabes cuánto aire te queda? Que eso es importante. Fundamental. Para eso está el manómetro, o SPG, que viene del inglés, Submersible Pressure Gauge. Es un relojito conectado por una manguera a la primera etapa que te marca la presión que queda en la botella. Hay que mirarlo constantemente. Lógico. ¿Y los rebreathers se usan mucho hoy en día o son algo más minoritario? En buceo recreativo normal son muy minoritarios. Se usan, sí, pero es otro mundo. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan exactamente? Pues, como decíamos al principio, reciclan tu aire. El gas que exhalas pasa por un filtro químico, el scrubber, que atrapa el CO2. Y el sistema añade automáticamente el poquito de oxígeno que has consumido. Y así no desperdicias gas. Exacto. La eficiencia es increíble. Puedes hacer inmersiones larguísimas con botellas muy pequeñas. Y además, como no sueltas casi burbujas, es súper silencioso. Ah, ideal para fotógrafos o biólogos que no quieren asustar a los peces. Justo. O para militares, claro. O para buceo técnico muy profundo donde optimizar el gas es clave. Suena genial. Entonces, ¿por qué no los lleva todo el mundo, si son tan eficientes? Pues por varias razones. Primero, son carísimos, mucho más que un equipo de circuito abierto. Segundo, son complejos. Tienen mucha más tecnología, más puntos de fallo potenciar. Vale. Y tercero, y más importante, requieren una formación muy, muy específica y un mantenimiento súper riguroso. Y una disciplina férrea al usarlos. Un error con un rebreather Puede ser grave. puede ser muy grave y muy rápido. Si te falla la mezcla de gas, o el filtro de CO2, o los sensores de oxígeno, las consecuencias son inmediatas. No es como en circuito abierto, que si te quedas sin aire, tienes más margen para reaccionar o que te ayude el compañero. Son para gente muy formada y para usos muy concretos. Queda claro. Oye, y has mencionado varias veces lo de los gases. Yo pensaba que se buceaba siempre con aire normal, el de la calle, pero comprimido. El aire comprimido es lo más normal, sí. Es lo que usa la mayoría de la gente para buceo recreativo. Tiene más o menos un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno. Vale. Pero a veces, para optimizar la inmersión, usamos otras mezclas. La más común después del aire es el nitrox.
Nitrox, suena a ciencia ficción. Jeje, no tanto. Nitrox, o aire enriquecido, EAN-X, es simplemente aire con un poco más de oxígeno. En lugar del 21%, pues un 32% o un 36% son las mezclas típicas. ¿Y para qué quieres más oxígeno? Pues porque si hay más oxígeno, hay menos nitrógeno. Y el nitrógeno es el gas que, al acumularse en el cuerpo bajo presión, nos limita el tiempo que podemos estar a cierta profundidad, y el que causa la enfermedad descompresiva si subimos mal. Ah, vale. O sea, con Nitrox puedes estar más tiempo abajo o tienes menos riesgo de la enfermedad esa. Las dos cosas, en cierto modo. Al respirar menos nitrógeno, tu cuerpo lo absorbe más lentamente. Eso te da más margen de seguridad contra la enfermedad descompresiva o te permite alargar un poco el tiempo de fondo a una profundidad dada, lo que se llama el límite de no descompresión. Suena bien. ¿Algún pero? Sí, Caro. El pero es el oxígeno. ¿Recuerdas que dijimos que el oxígeno puro a presión es tóxico? Sí. Pues con Nitrox, al tener más porcentaje de oxígeno, esa toxicidad se alcanza a menos profundidad que con aire. Cada mezcla de Nitrox tiene una profundidad máxima operativa PMO, que no puedes pasar bajo ningún concepto. Entendido. Más tiempo, pero menos profundo. Exactamente. Y para ir muy profundo, donde el nitrógeno no solo causa problemas de descompresión, sino que también te emborracha, produce narcosis, Narcosis. Una borrachera bajo el agua. algo así. Afecta al juicio, a la coordinación, es peligroso. Pues para evitar eso, y también la toxicidad del oxígeno a esas presiones, se usa el Trimix o el Heliox. ¿Y eso qué lleva? Pues llevan helio. El helio es un gas inerte como el nitrógeno, pero no produce narcosis, o mucho menos. Y además es menos denso, así que se respira mejor a mucha profundidad, cuesta menos trabajo. Entonces, mezclas helio con oxígeno y nitrógeno, Trimix, o solo helio y oxígeno, Heliox, ajustando los porcentajes para la profundidad que quieres alcanzar. Pero esto ya es buceo técnico avanzado, ¿eh? Muy avanzado. Comprendido. O sea que el gas que respiras se elige según lo que vayas a hacer. Muy interesante. Otro punto clave que mencionaste antes es el control de la flotabilidad. ¿Por qué es tan importante? Es que lo es todo. Casi. Después de respirar, controlar la flotabilidad es la habilidad número 1 del buceo. Piensa que estamos en un medio tridimensional sin gravedad aparente. O flotas o te hundes, o te quedas quieto, Claro. sin subir ni bajar. Eso es la flotabilidad neutra. Y es vital. ¿Por qué? ¿Qué te permite? Todo. Te permite moverte con control, ascender y descender suavemente. Te permite acercarte a ver algo delicado en el fondo sin levantarlo todo o romperlo. Te permite ahorrar aire porque no gastas energía luchando contra la flotación o el hundimiento. Te permite hacer las paradas de seguridad o de descompresión a la profundidad exacta. Y sobre todo te da comodidad y seguridad. Un buceador que no controla la flotabilidad va dando tumbos, se cansa, gasta aire rápido y está en riesgo. Vale, me queda clarísimo. ¿Y cómo se consigue ese control? Decías que con el lastre y el chaleco. Exacto, es una combinación de los dos. Primero el lastre. Necesitas llevar peso, normalmente plomos, para contrarrestar la flotabilidad positiva que tenemos nosotros, y sobre todo la del traje de neopreno, que flota mucho. ¿Cuánto peso? Pues el justo, ese es el arte. Necesitas el peso mínimo imprescindible para poder sumergirte al principio de la inmersión con la botella llena y poder mantenerte quieto en la parada de seguridad al final con la botella casi vacía y por tanto más ligera. Si llevas demasiado peso, vas a tener que meter mucho aire en el chaleco para compensar y eso es ineficiente y peligroso. Si llevas poco, no podrás bajar o te costará mantenerte en la parada final. Hay que ajustarlo bien. Entiendo. ¿Y una vez tienes el peso correcto, el chaleco es para los ajustes finos? Justo. El chaleco, el BSD, es como una vejiga de aire. Tiene un inflador conectado a tu botella. Puedes añadir aire en pequeñas cantidades para compensar la compresión del traje al bajar. El traje se aplasta y flota menos, o para subir un poquito. Y puedes vaciar aire para bajar o para compensar el aire que vas gastando de la botella. La botella se vuelve más flotante. O sea que vas jugando con pequeños toques de aire en el chaleco. Eso es. Añades un poquito, quitas un poquito, hasta que encuentras ese punto mágico de flotabilidad neutra en el que si no haces nada ni subes ni bajas. Respirando tranquilamente te quedas donde estás. Conseguir eso bien requiere práctica, ¿eh? Es una de las cosas que más cuesta al principio. Me lo imagino. Cambiando de tema, la visión. ¿Por qué necesitamos una máscara sí o sí? Debajo del agua vemos fatal sin ella. El problema es físico. Es la refracción de la luz. El agua y nuestra córnea tienen índices de refracción muy parecidos,
Eso hace que la luz no se enfoque bien en la retina. Vemos todo borroso. Ajá. La máscara lo que hace es crear una capa de aire delante de los ojos. Y como el índice de refracción del aire sí es muy diferente al de la córnea, el ojo vuelve a enfocar correctamente. Y voilà, vemos nítido. ¿Magia? Bueno, física. Física, sí. Tiene un efecto secundario curioso. Por esa misma refracción entre el agua, el cristal y el aire, las cosas bajo el agua se ven como un 33% más grandes y un 25% más cerca de lo que están en realidad. ¡Anda! O sea que ese pez enorme que vi... Jeje, quizá no era tan enorme. Hay que acostumbrarse a esa magnificación. Y ojo, un detalle importante de la máscara. Como el aire que hay dentro se comprime al bajar por la presión. Hay que meter más aire, ¿no? Exacto. Hay que soplar suavemente por la nariz dentro de la máscara para igualar la presión. Si no, la máscara te chupa la cara y puede hacerte daño. Un barotrauma facial o de máscara. Entendido. ¿Y el vaho? El gran enemigo del buceador. ¿Algún truco infalible? El vaho es un clásico. Se produce porque el cristal está más frío que el aire húmedo de dentro y la humedad se condensa. El truco más viejo es, la saliva. ¿Saliva? Sí, un buen escupitajo en el interior del cristal seco, frotar bien y aclarar un poco. Funciona. Y si no, hay productos anti-vaho específicos que van muy bien. Lo importante es hacerlo antes de cada inmersión con el cristal limpio. Una máscara sin vaho es un gustazo. Me lo creo. Otro factor clave bajo el agua, el frío. El agua roba mucho calor, ¿verdad? Neopreno. El traje húmedo de neopreno es lo más común. El neopreno es un caucho sintético que tiene miles de burbujitas de gas atrapadas. Esas burbujas son el aislante. Ujú. Su eficacia depende de dos cosas. El grosor, más milímetros para agua más fría, y, súper importante, el ajuste. Un traje húmedo tiene que quedar ceñido, como una segunda piel. ¿Por qué tan ajustado? Porque la idea es que entre una finísima capa de agua entre el traje y tu piel. Tu cuerpo calienta esa poquita agua, y como el traje ajustado impide que circule y se renueve con agua fría de fuera, esa capa caliente te ayuda a mantener la temperatura. Si el traje te queda holgado, entra agua fría constantemente y no aísla nada. Entendido. Ajuste perfecto. ¿Y si hace mucho, mucho frío? Para aguas ya frías de verdad, o para inmersiones muy largas, o buceo técnico, se usa el traje seco. Seco. ¿No entra nada de agua? Nada. Es estanco, como una bolsa. Llevas ropa térmica debajo, tipo forro polar o prendas específicas, y es esa ropa y una fina capa de aire dentro del traje lo que te aísla. Suena más complicado. Lo es. Requiere más formación, porque tienes que gestionar ese aire dentro del traje. Al bajar tienes que meter un poco de aire para que el traje no te apriete por la presión, lo que llaman squeeze, y al subir tienes que sacar aire para no flotar como un globo y salir disparado hacia la superficie. Tienes válvulas para inflar y desinflar. Es otra habilidad más a dominar. Vaya, parece que cada pieza del equipo tiene su intríngulis. Ya tenemos cómo respirar, flotar, ver, no pasar frío. ¿Qué nos falta para orientarnos y saber qué está pasando? Pues los instrumentos, saber dónde estás, a qué profundidad, cuánto tiempo llevas, cuánto aire te queda. Hoy en día la pieza clave es el ordenador de buceo. El ordenador. Casi todo el mundo lleva uno, ¿no? Sí, es casi estándar. Es como un reloj de pulsera o va en una consola junto al manómetro. Te mide la profundidad actual, la máxima, el tiempo de inmersión, la temperatura. Y lo más importante. Lo más importante es que calcula en tiempo real cuánto nitrógeno está absorbiendo tu cuerpo. Y te dice cuánto tiempo te queda a esa profundidad antes de tener que hacer paradas de descompresión al subir. O si ya has entrado en deco, qué paradas tienes que hacer y a qué profundidad. O sea que gestiona la seguridad respecto a la descompresión. Exacto. Y también te avisa si subes demasiado rápido, que es muy peligroso. Es una herramienta de seguridad fundamental. Junto a él, imprescindible, el manómetro que te dice el aire que te queda. Eso nunca puede faltar. Claro. ¿Y para saber por dónde vas? ¿La brújula de toda la vida? La brújula sigue siendo básica. Muchos ordenadores la llevan digital, pero una brújula magnética simple funciona siempre. Y luego están las técnicas de navegación natural. Fijarte en cómo está la arena ondulada por las corrientes, la posición del sol, formaciones rocosas. Usar referencias. Parece que hay que estar atento a muchas cosas a la vez. Desde luego, el buceo requiere atención. Y con todo este equipo, toda esta tecnología, parece que ya está todo hecho, pero me da que no, que hay procedimientos y habilidades que son la base real de la seguridad, ¿verdad? Totalmente. El equipo es solo una herramienta. Sin la formación adecuada,
Sin la práctica y sin seguir unas normas y procedimientos muy claros, el equipo no sirve de nada, o incluso puede ser peligroso. Estás en un entorno que no es el tuyo, no puedes improvisar. Entonces, ¿cuáles serían esas habilidades o procedimientos clave que cualquier persona que bucea tiene que dominar sí o sí? Pues hay varias que son críticas. La primera, sin duda, es la ecualización o compensación. ¿Compensar qué? Los espacios aéreos del cuerpo, principalmente los oídos, los senos paranasales. Al bajar, la presión exterior aumenta y aplasta esos espacios. Tienes que meter aire desde la garganta hacia los oídos para igualar la presión interior con la exterior. La maniobra esa de taparse la nariz y soplar, ¿no? ¿La valsalva? Esa es la más común, sí, la maniobra de Valsalva. Pero hay otras. Lo importante es hacerlo suavemente, a menudo, antes de sentir ninguna molestia o dolor. Si duele, ya vas tarde y puedes hacerte daño en el tímpano, un barotrauma. Y también hay que compensar la máscara soplando por la nariz, como dijimos. Vale, compensar oídos y máscara. Fundamental al bajar. ¿Qué más? Segundo, lo que ya hemos hablado, dominar la flotabilidad. No es solo apretar botones del chaleco, es sentir tu cuerpo en el agua, usar la respiración para pequeños ajustes. Requiere práctica, mucha práctica consciente hasta que sale natural. El truco está en la práctica. Siempre. Tercero, importantísimo, controlar el ascenso. Subir siempre despacio, muy despacio. La mayoría de agencias recomiendan no superar los 9 o 10 metros por minuto, y es mejor ir más lento aún. Los ordenadores te avisan si vas muy rápido. ¿Y por qué es tan crucial subir lento? Por el nitrógeno disuelto, para darle tiempo al cuerpo a liberarlo poco a poco y evitar la enfermedad descompresiva. Y por otra cosa aún más importante, nunca jamás aguantar la respiración al subir. La regla de oro. La regla número 1. Piensa que el aire en tus pulmones se expande al disminuir la presión exterior. Si aguantas la respiración, ese aire en expansión no tiene por dónde salir y puede romperte los pulmones. Una sobreexpansión pulmonar. Es de lo más grave que te puede pasar buceando. Por eso, siempre respirar, normal, continuo, sobre todo al subir. Clarísimo. Respirar siempre. ¿Algo más en la lista de imprescindibles? Sí. Cuarto, una buena técnica de respiración bajo el agua. Tiene que ser lenta, profunda, relajada. Nada de respiraciones cortas y agitadas. Eso consume mucho aire, acumula CO2 y te puede generar estrés o fatiga. Respirar tranquilo es clave. Calma y respiración profunda. Eso es. Quinto, el sistema de compañeros. El buddy system. La norma en buceo recreativo es ir siempre en pareja. Por seguridad. Por seguridad, por apoyo mutuo, por redundancia. Revisas el equipo de tu compañero antes de entrar, él revisa el tuyo. Bajo el agua estáis pendientes el uno del otro, os mantenéis cerca. Si uno tiene un problema, por ejemplo, se queda sin aire, el otro está ahí para ayudarle, para compartir su aire con el regulador de emergencia. Es tener un par de ojos y un cerebro extra contigo. Tiene todo el sentido. Aunque a veces se oye lo del buceo en solitario. ¿Eso existe? Existe, sí, pero es una disciplina aparte. Se considera buceo técnico. Requiere una formación muy específica, mucho más equipo redundante, 2 botellas, 2 reguladores independientes y una mentalidad y experiencia muy sólidas. No es para todo el mundo, ni mucho menos para empezar. Para el 99% del buceo recreativo, la regla es ir con compañero. Vale, entendido. ¿Y cómo os comunicáis ahí abajo, si no podéis hablar? Buena pregunta. Pues con señales manuales. Hay un código de señales estándar que todo buceador aprende. Para decir, ok, tengo un problema, mira eso, cuánto aire te queda, vamos a subir, vamos a bajar. Para todo lo básico hay una señal. La comunicación es constante. ¡Qué curioso! Todo un lenguaje de signos submarino. Exacto. Es fundamental para que la inmersión sea segura y fluida. Entonces, si juntamos todo esto, el equipo, las habilidades, los procedimientos, la atención constante, parece que el buceo, aunque apasionante, exige bastante disciplina. ¿Podemos decir que es una actividad segura? A ver, si se hace bien, sí. El buceo recreativo, practicado dentro de los límites para los que te has formado, con equipo bien mantenido y siguiendo las reglas, tiene un índice de accidentes muy bajo. Las estadísticas lo comparan con actividades como correr, hacer senderismo, incluso conducir un coche es estadísticamente más peligroso. Vaya, eso sorprende. Sí, pero ojo, eso no quita que existan riesgos. Estás metiéndote en un entorno que no es el tuyo. Dependes de un equipo para respirar.
hay riesgos inherentes. ¿Cuáles serían los principales peligros a tener en cuenta? Pues los podemos agrupar. Por un lado, los del propio entorno. Corrientes fuertes que te arrastren, mala visibilidad que te desoriente, posibilidad de enredarte en algo o encontrarte con alguna criatura marina que te pueda picar o rozar, aunque los ataques serios son rarísimos, ¿eh? Vale, peligros del medio. Luego, los relacionados directamente con la presión que ya hemos mencionado. Los barotraumas, si no compensas bien al cambiar de profundidad, oídos, senos, máscara, incluso dientes. Y la enfermedad descompresiva, la EDE, si subes muy rápido o te pasas de tiempo o profundidad y el nitrógeno forma burbujas en tu cuerpo. Los efectos de la presión. Exacto. También puede haber fallos del equipo. Aunque es raro si el equipo está bien cuidado y lo revisas antes de cada inmersión, puede pasar. Un regulador que falle, una junta tórica que pierda aire. Fallos técnicos. Y finalmente, y aquí es donde está la clave de la mayoría de los problemas, los factores relacionados con el propio buceador. Errores humanos. Errores humanos, sí. O problemas previos. Una condición médica no detectada o no controlada, sobre todo problemas de corazón, que son causa importante de incidentes, especialmente en gente mayor. Mala planificación de la inmersión. Errores de juicio bajo el agua. Una mala gestión del aire. Quedarse sin aire es casi siempre un error de planificación o de no mirar el manómetro. Perder el control de la flotabilidad y subir o bajar sin querer. O simplemente el pánico. Una situación de estrés que deriva en pánico puede llevar a tomar decisiones fatales. Entiendo. O sea que, aunque los fallos técnicos existen, la mayoría de las veces, detrás de un accidente hay un factor humano. Estadísticamente sí, el error humano, la falta de formación, la complacencia o una mala condición física suelen ser los desencadenantes principales o factores que contribuyen decisivamente. Por eso la formación continua, ganar experiencia poco a poco, planificar bien cada inmersión pensando en qué podría ir mal y estar en buena forma física y pasar revisiones médicas es tan importante, lo que se llama fitness to dive. Queda muy claro. La seguridad depende mucho de la preparación y la actitud del buceador. Totalmente. Y toda esta preparación, todo este conocimiento no solo sirve para ir a ver pececitos de colores en vacaciones. El SQBA es mucho más. Cierto. Siempre pensamos en el buceo recreativo, no, la gente que va a explorar arrecifes, barcos hundidos, los pecios, cuevas submarinas para los más intrépidos o los que se dedican a la fotografía submarina, que es un mundo aparte. Exacto. Y dentro de ese buceo recreativo también hay profesionales. Los instructores que nos enseñan, los guías o dive masters que nos llevan a los sitios y cuidan del grupo. Pero más allá del ocio, hay todo un mundo profesional que usa el SCUBA como herramienta de trabajo. Un mundo enorme. Piensa en el buceo científico. Biólogos marinos estudiando ecosistemas, arqueólogos excavando pecios o ciudades sumergidas, geólogos tomando muestras. Necesitan estar ahí abajo. Claro. Luego está el buceo militar. Operaciones especiales, desactivar explosivos bajo el agua, reconocimiento de puertos. Cosas que requieren discreción y habilidad. ¿Y el buceo de seguridad pública? También, equipos de rescate acuático de bomberos o policía, para buscar personas desaparecidas en ríos, pantanos, el mar. Recuperar pruebas, vehículos, un trabajo duro y a menudo en condiciones difíciles. Me imagino. Y luego está el gran cajón desastre del buceo comercial. Ahí entra de todo. Desde inspeccionar y limpiar cascos de barcos, reparar hélices, hasta trabajar en plataformas petrolíferas, revisar tuberías submarinas, construir muelles, soldar o cortar metal bajo el agua. Soldar bajo el agua. Sí, sí. Trabajos en piscifactorías, recoger marisco como percebes o navajas, y también el buceo para los medios. Cámaras submarinos profesionales que graban documentales, películas. Es una herramienta de trabajo súper versátil. Y en todas estas áreas profesionales, los requisitos de formación, equipo y seguridad son lógicamente aún más estrictos que en el recreativo. La verdad es que sí, el scuba ha abierto un campo de acción inmenso bajo la superficie. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido, podríamos decir que nos ha dado las llaves de un mundo nuevo, increíble. Totalmente. Pero esas llaves vienen con un manual de instrucciones muy claro. Necesitas el equipo correcto y bien mantenido, una formación sólida y actualizada y, sobre todo, seguir los procedimientos a rajatabla. Esa es la base para que la experiencia sea segura y gratificante. Exacto. Ya sea por placer, por investigar o por trabajo.
Pues hemos cubierto bastante terreno, desde los inicios hasta las aplicaciones más modernas. Sí, ha sido un buen repaso. Pero, si me permites una reflexión final. Por supuesto. Más allá de la técnica, del equipo, de los procedimientos, hay algo fascinante en las cualidades que desarrolla una persona que bucea habitualmente. ¿A qué te refieres? A veces con visibilidad limitada, dependiendo de un soporte vital. Tienes que gestionar tu equipo, tu aire, tu profundidad, el tiempo, la orientación, a tu compañero, todo a la vez. Requiere mucha concentración. Muchísima. Y autoconciencia, planificación constante y una capacidad brutal para mantener la calma cuando algo no sale como esperabas. Es como una especie de meditación activa, pero estando hiperalerta. Es una perspectiva muy interesante, sí. Nunca lo había visto así. Y yo me pregunto, ¿esa habilidad para operar de forma metódica y tranquila en un entorno complejo, evaluando riesgos continuamente, respondiendo a imprevistos sin perder los nervios, no es una competencia mental increíblemente útil? ¿Algo que podríamos aplicar en muchos otros desafíos de la vida fuera del agua? Pues es una reflexión muy potente para terminar. Sin duda da que pensar. Con esto llegamos al final de nuestra inmersión de hoy en el mundo SGU. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre. Hasta la próxima.